Lightyear, película dirigida por Angus MacLane y con la voz de Chris Evans como el personaje protagonista, es un spin-off de la saga Toy Story, un spin-off precuela, ¿no? Porque en realidad no es una historia del personaje del juguete Buzz Lightyear que todos conocemos de las películas, tampoco es algo que pasa antes de la saga, sino que realmente es la película que vio Andy y pues se emocionó, le encantó, consideró que Buzz Lightyear era un personaje fantástico y compró sus juguetes. Bueno, compró un Buzz Lightyear que es el que todos conocemos, el de la saga Toy Story. O sea que esto es un poco una metapelícula que cambia un poco la dinámica habitual de las películas de Pixar, que son o productos originales o secuelas de los mismos, ¿no? Bueno, esta película es bastante interesante porque es la primera gran película de Pixar que llega después de, ya sabéis qué, después de la pandemia. Evidentemente han llegado otras, pero quiero decir que es la primera que llega a los cines, que no está nada mal teniendo en cuenta pues todo lo que ha pasado con el estudio durante bastante tiempo, las películas que se han estrenado directamente en Disney Plus. Hablamos desde Onward pues de 3 películas, de Soul a finales del 2020, de Luca a principios, bueno, mediados ya del 2021, bueno, y luego ya la inexcusable Turning Red en marzo del 2022, hace unos muy pocos meses, que podría perfectamente haber llegado al cine, pero bueno, no fue el caso, no sucedió, y por ello Lightyear es el regreso de Pixar a los cines desde Onward. Bueno, ha pasado bastante tiempo, la verdad, la película número 26 de Pixar. Bueno, como digo, Lightyear es un spin-off un poco diferente, es un spin-off que no encaja directamente con la cronología de la saga, una película distinta que pues tienes que ver de una forma diferente, no es una película de Toy Story, vaya, y eso se nota bastante. La película es un producto bastante más dirigido, yo creo, hacia el público infantil. Creo que es una película que tiene algunos momentos, porque los tiene, de bastante emotividad, bueno, unos momentos un poco más serios, pero principalmente es una aventura sencilla. Hay otras pelis de Pixar que son así, evidentemente no es la única, pero es de las más recientes, yo creo, quizá la más fácil para el público infantil. Que Soul no es que no puedan verla los niños, obviamente sí, claro que sí, pero tiene muchas más lecturas, es una película más profunda que Lightyear, que es una aventura. Es una aventura, eso sí, como digo, con tintes pixarianos, porque lógicamente pues es una película del estudio, ¿no? Por tanto, no van a hacer algo completamente diferente. Sin embargo, es una película que yo creo que se queda bastante corta con respecto al canon típico de Pixar de calidad, ¿no? Hay que destacar, siempre digo lo mismo, que estamos acostumbrados a que Pixar nos traiga obras maestras y por tanto cada vez que hay una que no llega al nivel decimos que, bueno, que en fin, que sobra, ¿no? Que es innecesaria. Yo siempre digo lo mismo en ambas cuestiones. Pixar no puede crear obras maestras continuamente. Debemos exigirles un alto estándar de calidad porque han demostrado que lo tienen. Faltaría más. Pero no podemos exigirles Wall-E's continuamente. No podemos. Y luego, por otro lado, ¿qué película es necesaria? Siempre hago la misma pregunta. ¿Qué película es necesaria? No hay películas necesarias o innecesarias. Hay algunas que pueden resultar pues más urgentes, como una secuela inmediata, una parte 2 de una saga que ha tenido una parte 1, por ejemplo, y otras que realmente sobran, que todos lo sabemos. Véase El Muerto, que viene con Bad Bunny en fin, la película de Sony Pictures. Pues claro, es innecesaria, pero y si crean, que ese no es el mejor ejemplo seguramente, pero si crean una muy buena película, bueno, nadie la pidió, de hecho la gente dijo que no valía mucho y luego sorprendió, insisto. No creo que sea el caso. Pero es un ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que Lightyear, eso de que es innecesaria o de que está por debajo de lo típico de Pixar, son cuestiones reales, es decir, es verdad, no es una obra maestra y tampoco la pidió nadie, pero una vez que ya lo has confirmado que lo vas a hacer y presentas un producto bastante correcto, yo creo que es suficiente. No hace falta que saques un 10 en la película. Por tanto, en ese aspecto yo no la comparo, yo no la pongo pegas, etcétera. Y lo mismo con la animación. Excelente animación. Excelente animación. Es impresionante. Es que da miedo incluso compararlo con la primera película de Toy Story. Ver ahora Lightyear, que es básicamente un producto casi, en algunos momentos, fotorrealista. Es un espectáculo, ¿no? Obviamente los personajes no, pues porque son el típico personaje Pixar que se les ve que son, pues eso, ojos un poco más grandes. Bueno, el estilo 3D que tiene este estudio, que luego también adoptó Disney en muchos clásicos, etc. Pero eso no significa que no podamos alabar la calidad de la animación. Vuelvo a lo mismo, parece que nos hemos acostumbrado, que siempre está bien, pero es impresionante. Y en el aspecto narrativo, la película empieza bien, aunque yo no conecté con ella curiosamente hasta que se hizo un poco más
cuando ya pasa toda la primera, no sé si llamar el primer acto, el prólogo, todo esto, ¿vale? Todo lo que sucede antes de que empiece la aventura como tal, porque yo tenía la sensación de que simplemente iba a ser una aventura como tal, una película de ciencia ficción, con personajes, más sencilla, etcétera, etcétera. Y me encontré con un inicio un poquito más complejo, un poquito más elaborado, que obviamente me pareció probablemente lo mejor a nivel narrativo, pero también un poco chocante con respecto al resto de la peli, que me atrajo más, porque era más sencillo y yo me esperaba algo así, pero esto ya tenía que ver con las expectativas de cada uno. ¿Qué sucede a partir de ahí, a partir de ese primer acto, como lo queramos llamar, insisto, porque no es exactamente un... Bueno, es que la peli no es muy larga, precisamente, por lo tanto a lo mejor sí que se puede considerar el primer acto. Yo lo pondría más bien como un prólogo, pero bueno, todo eso, una vez que está concluido, empieza una aventura mucho más simple, que no significa que sea una película pobre, una película floja, una película para niños simplemente, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la película no es que fracase. Sin embargo, sí es cierto que resulta un poquito irrelevante, muy olvidable. Hay personajes secundarios que están suficientemente esbozados, o sea, los personajes para mi gusto, por lo que yo pude sentir, están bastante bien, hay algunos bastante graciosos y divertidos. Pues el de Taika Waititi es verdad que a lo mejor repite un poco demasiado las bromas, pero bueno, sí, ya sabemos que tienes un boli, es muy gracioso, no lo digas 10 veces porque pierde el chiste. Pero aún así, es un personaje gracioso, todos ellos tienen, como digo, su personalidad bastante marcada, interesante. Bueno, se desarrollan un poco como equipo, o sea, yo creo que eso, sobre todo a nivel más infantil, es decir, para un público, repito, no muy exigente ni muy maduro, yo creo que puede estar bastante bien y puede ser una película que funcione bastante en ese aspecto. Ahora bien, ¿qué es el resto de la peli? Por mucho que la animación sea fantástica. Pues lo dicho, una aventura con algunas secuencias bastante bien hechas, ya no digo, insisto, a nivel de animación, que por supuesto, sino también a nivel dramático o de dirección está bien, ¿vale? O sea, hay muchas referencias, por supuesto, que a mí me encantan a diferentes sagas de la ciencia ficción, bueno, en fin, o sea, ¿qué puedo decir, no? Todo tipo de referencias y algunas muy obvias, o sea, quiero decir que no es que estén ahí escondidas como easter eggs, que también, sino que muchas son muy evidentes, ¿no? Pero sí es verdad que la película, una vez que ya pues se revela más cosas al final, etcétera, se quedan muy cortas, es decir, es una peli que podría haberse extendido perfectamente 10-15 minutos más con un poquito más de profundidad dramática, haberle dado un poco más de explicación, de profundidad a un giro del final con respecto al villano que para mí no funciona. Creo que está muy bien tirado. Aunque si habéis visto Toy Story 2 supongo que os esperaseis otra cosa, pero bueno, yo creo que está muy bien tirado, pero aún así creo que se queda corto. Simplemente eso, creo que se queda corto. Creo que es una película a la que le falta un poquito más. Es un producto demasiado simple, que eso no significa que sea pobre. Vuelvo a lo mismo, para mí no lo es. Tiene momentos divertidos, está bien hecha, es una película carismática, pero no lo suficiente. Yo no creo que sea una mala película, simplemente creo que se queda corta con respecto a las expectativas generales, que eso suele ser un problema también, pero incluso sin tener expectativas, yo insisto que esperaba una película bastante sencilla y simple, pues me encuentro con algo que es justamente eso, lo cual pues es correcto en base a lo que esperaba, pero al mismo tiempo puede ser que debiese ser algo más, ¿me entendéis, no? Entonces, es una pena porque podrían haber hecho algo un poco más elaborado, pienso yo, pero visto lo visto, teniendo en cuenta que la película es coherente con lo que cuenta al principio y al final, que tiene un mensaje, que tiene personajes bien hechos, algunos bastante divertidos y un gato muy curioso que también, bueno, sacó un montón de carcajadas, la verdad, en el cine, en la sala. O sea, que yo creo que es una peli bastante correcta, pero que el cuerpo no te pide volver a ver, que no te pierde y dice, Dios mío, qué buena película he visto. Más bien dices, pues ha estado bastante bien, pero no ha sido para tanto, ¿no? Un poco esa sensación. Bueno, por supuesto, un comentario muy rápido con respecto al cambio de voz. Chris Evans estupendamente. Yo creo que es un personaje que sí, que está muy vinculado a un actor, en concreto a Tim Allen, como Woody a Tom Hanks, es evidente, ¿no? Pero que esto al final es, o sea, se puede entender que es una versión más joven, que es una versión diferente y que quizá Tim Allen no era... Yo lo entiendo perfectamente y lo puedo considerar bastante acertado, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto no tengo mayor problema y lo entiendo. Y luego, bueno, un comentario muy rápido, que no quiero tampoco que sea protagonista de la cuestión. Ya sabéis que ha habido una polémica, ¿no?, con respecto a que esta película pues tiene el primer beso de dos personas del mismo género, ¿no?, que se dan un beso
bueno, un beso, un roce de labios prácticamente después de haber estado casadas 40 años, que celebran su matrimonio y pues se dan un beso, ¿no? Y por este motivo, pues ha habido un sector ultra conservador, ultra religioso, etcétera, pues que lo ha considerado adoctrinamiento. Bueno, yo la verdad es que no quiero dedicarle mucho tiempo a esto. La película no le dedica tiempo a esto. Lo pone como algo totalmente secundario, que si apartas de la película no pasa nada. O sea, no hay ninguna... No sé, no entiendo cómo es posible que haya alguien que tenga esto como un problema. Es absurdo, la verdad. Por no decir que no es la primera vez que sucede, que en la historia de la animación hay 1 millón de ejemplos similares y bueno, nadie se quejó, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado a un punto en el cual ya hay una batalla, ¿no? Por destruir al que no es como nosotros, destruir al diferente, destruir y humillar, por supuesto, y censurar. No, es un poco esa sensación que además lo estamos viendo en Estados Unidos, que empieza a haber esa corriente especialmente marcada por la religión, que es el gran problema de todo esto. Pero al final, este tipo de cosas yo creo que si alguien se molesta, no, pues puede no verlo. Es una persona imbécil, es una persona idiota y no merece ningún respeto, pero también tiene que dar un poco de pena, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser que de todas las películas que hay, de todo el mundo del cine, todas las cosas que suceden, y nos fijamos en esto como si fuese una cosa... No sé, yo no lo termino de entender. Podemos hablar de la película sin darle mayor importancia y como digo, es anecdótico y es ridículo que haya gente que vea esto como un problema, pero es que existe la gente ridícula. Por lo tanto, lo dicho, incluso sin esperar gran cosa, te encuentras con una película bastante notable en todas sus cuestiones, pero que como producto final se queda un poco corto y podría haber sido bastante superior. Aún así es una película bastante aceptable y correcta. Lightyear se lleva una B. Está ahí entre la B y la B menos, pero bueno, al final yo creo que también hay que tener en cuenta que estas películas han estado años in the making, ¿no? Hay con 1 millón de personas trabajando, una animación realmente cuidada, por lo tanto, bueno, es verdad que la historia se queda un poco, como digo, pero aún así, pues el producto es reseñable. Bueno, poco más que decir, vamos a continuar con reviews cada 2 días, como ya sabéis, pero a finales de este mes, estos días de junio, pues estamos haciendo una al día porque se han acumulado los grandes estrenos y por tanto vamos a traer unos cuantos, ¿de acuerdo? Muchas gracias como siempre por estar aquí, ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y por supuesto estar atentos a las novedades del canal, que vamos a seguir con bastante contenido. Yo os mando un saludo y os invito a continuar, muchas gracias y hasta pronto, chao chao.